Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué? Es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. El motivo por el que Jeremías trata el asunto con el Señor fue para mejorar su propia manera de ver la justicia. Quería saber cómo Israel pudo ser tan malo y pérfido si fue el justo Dios quien le plantó y permitió que echara raíces y creciera, llevando fruto. Le pareció una discrepancia entre la formación de Israel y hasta dónde había caído en su día. Nosotros también tenemos que saber, de forma más amplia, el misterio de cómo es que toda la raza humana puede ser una creación diseñada perfectamente por Dios y, de todos modos, decidir tan erradamente como lo hizo la primera pareja. ¿Cómo es posible que haya llegado a ser una raza tan maligna, destinada a la destrucción? Esta era la pregunta que se hacía Jeremías, y aunque no me creo capaz de resolver totalmente un problema tan extremadamente dificultoso, siento que hay algo maravilloso en todo eso. Los seres fueron creados maravillosa y perfectamente, pero a la vez poseían una libertad intrínseca. En otras palabras, no estaban limitados a conducirse como esclavos, haciendo la voluntad de su creador, como marionetas, sin razonamiento, voluntad propia. Eso es lo que les caracterizaba
como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían que servir y adorar libremente. Buenas tardes, amigos. Bueno, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y al empezarnos a estudiarlos ahora, vamos a preparar nuestros corazones. En este momento, vamos a levantar una petición a Dios que nos enseñe por lo que vamos a estudiar en este momento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No tiene igual en la tierra. Me pesa llamarla un libro porque no hay otro comparable. La única comparación con las obras de literatura en el mundo es que tiene una portada, tiene hojas y letra. Pero su contenido vale más que toda la literatura que jamás ha sido escrita. Matthew Henry comenta: el profeta intenta convencer al pueblo de la justicia de Dios en lo que pasará, sea la destrucción de Jerusalén y todo Judá, porque por su pecado ellos son los culpables. La segunda cosa es que el profeta influye al pueblo con la grandeza de la desolación venidera, para que, por la terrible expectativa, ellos puedan despertar al arrepentimiento y la reforma. Que cualquier persona que haya escuchado de Dios se levante con estos mismos dos propósitos: convencer al pueblo de la justicia de Dios y, por ver la terrible expectativa, despertarlos al arrepentimiento. Esta es obra nuestra en el siglo XXI. Bueno, estamos en Jeremías, estudiando el profeta, inspirado por Dios, un hombre que empezó temprano en su vida, escuchando directamente de Dios, porque Dios le había elegido pasar la palabra de Dios al pueblo en su día, principalmente en Jerusalén. Bien, ahora hemos empezado ya de tratar la justicia de Dios. Hemos leído los primeros 2 versículos de Jeremías 12, en que Jeremías reconoce y lo proclama lo que debemos hacer nosotros como cristianos, que Dios es perfectamente justo. No haya injusticia en Dios. Todo lo que hace es justo. Pero podemos tener preguntas, porque somos seres humanos muy limitados en nuestra comprensión de cosas divinas tan grandes, cosas del Creador. La diferencia que hay entre Él y nosotros es infinita. Y bueno, Él hace las cosas y lo que Él es primeramente es para nosotros algo más allá que podemos comprender. Estaremos toda la eternidad aprendiendo quién es Dios. Y ahora saber sus caminos, saber su manera de funcionar, también es un gran misterio para nuestro entendimiento tan limitado. Pero vamos entrando en la palabra, intentando de ver, cuando menos con nuestro espíritu, que sea tocado nuestro espíritu, que debe confiar 100% en Dios, y que nuestro corazón sea calentado por
quién es Dios y cómo obra Él. Que no haya ninguna resistencia en nosotros, solamente un hambre para poder a una pequeña parte de lo que Él es y cómo Él obra. Pero más que todo queremos incrementar la confianza en uno que no sabe fallar, uno que es totalmente justo. Proclamamos con Jeremías: Jehová, eres tú justo. Vamos a empezar el programa con una oración. Señor Dios, Padre nuestro, venimos a ti antes que nos metemos en tu palabra, Señor, porque dependemos de ti. Darnos entendimiento, darnos alumbramiento. Como tú has inspirado y has revelado tus secretos al profeta, que ahora nosotros, tantos años después, milenios después, estamos con hambre. Somos hambrientos, Señor, de tu palabra, porque tu palabra nos alimenta. Pero, Señor, no vamos a poder comprender ni una sola cosa sin tu inspiración, sin tu obra en nosotros. Así que ayúdanos ahora. Danos oídos para oír. Oídos del corazón. Un corazón que tú has transformado y ha dado un cambio interior tremendo. Nos has transformado en nuevas criaturas capaces de recibir de ti. Y por eso estamos en estos momentos, Señor. Ayúdanos en este programa. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, a quien queremos glorificar aquí en la tierra. Amén. Estudiando lo que les pasó en Génesis capítulo 3, cuando dieron lugar a la sobrenatural tentación de la sutil y maligna serpiente, Adán y Eva desobedecieron a su Dios soberano, un ser con una autoridad total que nunca debe ser desafiada, ni siquiera un poco. Y sí, hubo consecuencias muy severas. Sufrieron una caída infinita y inconmensurable. Las repercusiones fueron eternas y traspasadas a todos sus descendientes, afectando y destrozando la naturaleza de cada individuo. Sin excepción, fueron concebidos entonces en pecado, separados de Dios y perdidos, sin esperanza. El estado de la humanidad hoy en día, como resultado del primer pecado, el primer desafío contra su Creador. Jeremías está penetrando profundamente en la raíz de este terrible dilema. El Señor se refiere a esta situación al principiar el libro de Isaías. Está, si quieres verlo ahora en el momento, Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Espero que estoy hablando a personas hambrientas, personas cristianas que tienen un hambre interior para la palabra de Dios, porque es la palabra que nos informa y nos hace o nos da alimento espiritual. Y tenemos que recibir la palabra, alimentarnos de la palabra y crecer en nuestra vida espiritual. Así que estoy hablando a cristianos principalmente, pero si hay alguien que no es cristiano que nos está escuchando, escucha pues.
escucha y vea los principios de Dios, tan tremendo que sean estas cosas. Mucha gente del mundo no sabe la profundidad que hay en Dios, pues. Y el pueblo de Dios va buscando comprender los caminos de nuestro Creador, su manera de funcionar. Entra tú, si tú tienes cualquier curiosidad por las cosas de Dios, quizás te nace en ti también un hambre para tu Creador, porque es tu Creador. No importa tu situación. Quizás tú eres un incrédulo. No crees en Dios. Quizás no, sí, crees en Dios, pero, bueno, no practica un cristianismo de forma activa. Así que te animo, porque tú eres una creación de Dios. Tú vas a dar cuenta un día, no importa otra vez, tu creencia, tu situación, vas a dar cuenta a tu Creador por tu existencia. Vale, no estoy intentando de espantar, no estoy intentando de mandar, estoy interesado en tu alma, porque yo creo de manera segura que tú tienes un alma que no morirá, que seguirá existiendo después que el cuerpo muere. Y es este alma que es preciosa, que quisiera alcanzar con la palabra de Dios. Bien, ya te digo, Jeremías está penetrando profundamente en la raíz de este terrible dilema. Y el Señor se refiere a esta situación al principiar el libro de Isaías, le había dicho antes. Y si quieres seguirlo, ya estamos en Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Ojalá que puedas tomar un poco de tiempo para entrar conmigo en el estudio de hoy. Hijos creí, dijo el Señor, y los hice crecer. Mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, considera esa verdad. Israel es el ejemplo bíblico del estado de rebelión de cada persona en cada nación. No solamente los judíos, todos nosotros podemos vernos en estos dos versículos. Peor, en un sentido que los animales que cuando entran en el establo, ¿dónde están? El amo, ellos lo reconocen. Y sabe que ellos dependen de su amo para el alimento, para su propia existencia. Pero ¿qué tal? ¿Cómo es que el ser humano no reconoce el que es no solamente su amo, sino su razón por qué existir? Esta es la pura verdad. Cada ser humano tiene un creador y es responsable de reconocerle y hallar su voluntad. Por eso estamos estudiando su palabra. Israel es el ejemplo bíblico del estado de rebelión de cada persona. En el versículo 2 del capítulo que tenemos delante es manifestada su perfidia. Cerca está tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Hay una oposición contra el profeta
como podemos imaginar, cada vez que una persona se dedica a proclamar la palabra de Dios, habrá oposición, porque tenemos un enemigo, que es el enemigo de Dios y el enemigo de su palabra, porque su palabra es la verdad y el enemigo de Dios es mentiroso. Y quisiera olvidarse de la pura verdad de Dios, porque le condena eternamente en un lago de fuego. Y Jeremías ahora proclama a Dios y le habla de la oposición que viene contra de él, empezando en versículo 3, capítulo 12 de Jeremías. Jeremías 12, desde versículo 3, y voy a leer hasta versículo 6. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, eso es famoso este dicho. Voy a repetir, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá a la espesura del Jordán? Está diciendo que en tiempos favorables, como estamos viviendo más o menos en el día de hoy, no podemos ser fieles y luchar contra la maldad de este periodo de la historia. Si no podemos ahora, ¿cómo lo vamos a hacer cuando las cosas son mucho más dificultosas? Se está hablando de una forma de guerra que había en los días de Jeremías, que, bueno, los que entraron en la batalla a pie, pelearon con los también eran soldados que andaban de pie, ¿verdad? Pero había caballería. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a poder contra la caballería si no podemos contra el ejército que va a pie? Dios nos tiene que fortalecer y para eso necesitamos su ayuda y hallamos su apoyo en la palabra. Porque también tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado. También ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables. El sexto verso avisa en cuanto del engaño y evitar ser engañado. Debido a que desconocen a su Creador, la situación de la humanidad es peor que la de los animales en un sentido. Él es quien les dio la vida y provee todas sus necesidades, lo sabes tú. Nosotros existimos por la gracia de Dios. Nos alimenta porque Él es quien nos ha dado las fuerzas que tenemos para trabajar, para ganar la vida. Y Él es quien por medio de fortalecernos, darnos los recursos para que podamos conseguir las necesidades. Todo proviene de Dios. Él provee todas tus necesidades. Ahora, estamos ante una situación para la que hay un remedio, al menos en la vida de Jeremías. Permítame un comentario doctrinal sobre su entendimiento
al principio del versículo 3. Tú me conoces, oh Señor. Dirijo tu atención a dos declaraciones del apóstol Pablo. Ahora que conocéis a Dios, dijo Pablo, o más bien, que sois conocidos por Dios. Me acuerdo el día que este versículo me alumbró el alma y vi con el corazón la verdad de este versículo, que mejor que conocer a Dios es ser conocido por Dios. Tan importante que es conocer a Dios, porque dice en este consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tanta importancia tiene conocer a Dios. Depende nuestra vida eterna de conocer a Dios y su Hijo. Pero el apóstol nos dice, ahora que conocéis a Dios, lo estoy leyendo de nuevo, ahora que conocéis a Dios, o más bien, todavía más importante, que sois conocidos por Dios. ¿Dónde se encuentra este versículo? En Gálatas 4:9. Y 1 Corintios 8:3 dice algo muy semejante. Porque dice, pero si alguno, este es el apóstol Pablo, formando la doctrina cristiana del Nuevo Testamento. Y él dice, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Dice la misma cosa, ¿ves? Ser conocido por Dios. Continuó este versículo con uno del apóstol Juan. Primero de Juan 4:10. En esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces, ¿en qué? Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Ves? Todo principia con Dios. Él nos conoce antes que podemos conocerle. Él nos ama antes que podemos amarle. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta palabra dificultosa, propiciación, quiere decir que Cristo hizo una obra para calmar la ira de Dios contra la humanidad, de forma que Dios pueda tratarnos con misericordia. Cuando el publicano dijo, Señor, ten propicio de mí, a eso estaba formando, a eso estaba hablando. No me trates con ira, como merezco, sino por favor, tenme misericordia, ten propicio de mí. Este es el significado de la palabra. Calmar la ira de Dios para que nos trata no con ira, sino con misericordia. Esta es la obra de Cristo en la cruz. La vida eterna consiste en una relación entre Dios y el hombre. Tan básico es la relación con Dios. Básico para la vida eterna. El propósito que Dios tenía para la humanidad desde la creación, de que podría andar en armonía con Él. Y Jesús nos la hizo saber en su oración al Padre. Escucha, lo he citado, pero es Juan capítulo 17, versículo 3. Yo recomiendo que lo apuntes.
para poder estudiar estas cosas tan importantes. Dijo Jesús, orando al Padre, exponiendo su corazón, abriendo su corazón, dando a nosotros entender los deseos más profundos del corazón del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiso? Orando al Padre dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La falta de esta relación traerá una condenación eterna. Escucha, más que una vez, el Nuevo Testamento, Jesús mismo, declara, jamás os conocí. Hablando de la condenación, hablando de personas que se acercan al cielo queriendo entrar. Una voz desde adentro de las puertas de la gloria, las puertas cerradas, proclama, nunca, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo capítulo 7, 23 es un lugar donde se encuentran estas palabras. Observa que el Señor no dice, jamás me conociste, ¿verdad? Yo a veces lo interpretaba así, leyéndolo rápidamente, pasando un versículo, leyéndolo, yo pensaba que estaba diciendo, nunca me conociste, pero no dice esto, sino, jamás os conocí. Respondiendo, él dijo, este ya es Mateo 25, versículo 12, otro versículo, que dice, respondiendo, él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Dios no conoce la persona. Y porque Dios no conoce la persona, es imposible que la persona conozca a Dios. Según lo que cita Pablo del salmista, este es Romanos 3:11, Pablo escribió, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien. No hay ni uno. Pablo está declarando la verdad. El ser humano no busca a Dios, sino que todos corremos en la dirección opuesta, alejándonos de Él. Esta es la tendencia humana, por el mal, el corazón malo, por la naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Obviamente, nadie está buscando tener una relación con Dios, además de ser totalmente indigno de tal relación. Por eso, si puede haber alguna relación entre Dios y el hombre, es esencial que el Señor la inicie. Y voy a animar ahora a cada persona cristiana que me escucha, que tú estás escuchando ahora y estás en la iglesia y forma parte del pueblo de Dios, porque en el momento que tú sentías atraído a las cosas de Dios, Dios estaba obrando en ti. Por eso estamos. No por un deseo nuestro. La cosa originó y ni dábamos cuenta de que Dios estaba obrando en nosotros. Pero esa es la realidad y esto me anima. Saber que Dios se interesa conmigo y Él inició una obra en mi corazón y en el tuyo también, quien me escucha. Y aún si no eres cristiano, te voy a decir por qué estás escuchando en este momento. Es porque Dios está
iniciando una obra en ti, aunque no te dabas cuenta. Quizás fuiste invitado por tu madre, por tu padre, por algún amigo. Escucha esto un momento, y lo escuchaste. Tú pensabas que era tu pariente, tu amigo, pero era Dios, moviéndole a él y ahora moviéndote a ti en la dirección correcta. Si puede haber alguna relación entre Dios y el hombre, el Señor la inicie. Y nosotros entraremos por pura gracia, favor inmerecida. Si alguna persona realmente ha llegado a conocer a Dios, es porque Él ha iniciado una relación de amor con ella, ya que tampoco puede por sí misma amarle. El verdadero amor solo puede provenir de Él hacia el hombre. Podemos aprender de una mejor manera de este verdadero amor divino en el versículo sin comparación de Juan 3:16. Escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la prueba bíblica expresado en el versículo 3 tiene el mismo sentido que cuando los metales son probados o refinados. Considéralo. La palabra en hebreo aquí es traducido como comprueba, seguramente refiriéndose a probar, especialmente metales. En versículo 3 lo leímos. Pero tú, oh Jehová, me conoces. ¿Ves? Esto es lo necesario. Dios nos conoce primero. Así tenemos que formar nuestra teología de esta manera. Teología. Me viste, tú lo hiciste. Y probaste mi corazón para contigo. Estamos tratando ahora esa palabra probaste, traducido como comprueba, refiriendo a probar cómo se prueban los metales. Probar o refinar es la otra palabra. El oro o la plata, por ejemplo, consiste en separar las impurezas a través de la exposición a un calor extremo. La devoción al Señor ocurre en el centro de control de la personalidad, el corazón, el centro de nuestro ser, es decir, en el corazón. Allí también se produce el proceso de refinación, sacando todas las impurezas y dejándolo, como en el caso de Jeremías, con una relación íntima con Dios. Los corazones falsos, que aunque hablan a favor del Señor, hemos oído de ellos en nuestro pasaje, hablan a favor del Señor, pero su interior está lejos de Él. Están destinados a la muerte. Dios en verdad es quien prepara su destrucción. Una obra totalmente contraria a la preparación que ocurre en el corazón sincero de Jeremías. Probar. El metal es probado por meter fuego, que lo caliente el metal hasta que las impurezas salen. El proceso es interesante. He oído a algunos expertos explicar cómo se refina la plata, por ejemplo.
calentándolo a un grado que ni podemos imaginar el calor necesario. Pero se ve que la impureza sube hasta la superficie del metal y se desaparece en el aire. Así es refinado la plata, y así somos nosotros refinados, o sea, probados. A veces no lo interpretamos bien, pensamos que Dios nos está probando para ver lo que tenemos. Dios ya sabe lo que tenemos, no tiene que hacer una prueba. Pero la prueba es para quitar las impurezas. Entiéndalo. Esta es teología del Nuevo Testamento. La naturaleza misma sufre por la condición del hombre caído. Pablo lo enseña en Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera aúna gime y sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, toda la creación, la tierra, la vegetación, los animales y las aves han sufrido por el juicio contra los pecados de los seres humanos. Soportan la falta de agua que marchita la hierba, los animales son consumidos por el hambre y la sed. Al mismo tiempo, un pueblo incapaz de pensar espiritualmente niega la verdad de las profecías sobrenaturales de Dios sobre el juicio. Dicen, como en versículo 4, Dios no verá nuestro fin. No, Señor. Dios está encargado con nuestro fin. El Señor responde a la queja de Jeremías sobre el maltrato recibido por su propia gente. La persecución de los hombres de Anatot, que podemos comparar con ese versículo que dice que hay que tratar con los que están a pie, ¿verdad? Y antes de que podemos con los de a caballo. Los hombres de Anatot, los conciudadanos con Jeremías, será seguido por los ciudadanos de Jerusalén. Ellos también van a dar persecución a Jeremías, que es comparado a los de a caballo. Los de Anatot, los de a pie, los de Jerusalén, los de a caballo. Como explica el versículo que hemos leído, versículo 5 fue. Tenemos que aprender a soportar las dificultades que están frente a nosotros ahora para así estar preparados para las que vendrán mañana, que seguramente serán más difíciles todavía. Eso es lo que le espera a la iglesia. Hay que ser avisados. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, Cristo advirtió acerca de tribulaciones y odio por parte del mundo hacia ella. Todas las señales apuntan hacia una persecución moderna que debemos considerar como normal, según lo que enseña la Escritura. Prepárate para la oposición de los de a caballo y por la espesura del Jordán, como se dice en nuestro texto, versículo 5. Prepárate también para la hostilidad de los familiares, que llegarán a oponérsete, según el versículo 6. Lo leeremos de nuevo, porque aún tus hermanos, dice el Señor a Jeremías, y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Será una obra de perfidia, que significa que intentarán engañar. La oposición viene empezando con engaño para persuadirte estar con ellos a su lado. Por eso, ten cuidado, dice Dios a Jeremías, aún ellos dieron
grito en pos de ti, no las creas cuando bien te hablan, cuando te hablan bien. Es engaño, dice. Recuerda que la gente no nacida de nuevo, aunque sean hermanos o familiares, son por naturaleza mentirosos, incapaces de ser honestos de corazón. Ten cuidado cuando hablan palabras suaves y hipócritas. ¿Podemos esperar menos que lo que recibió Cristo? Mateo 10:25, palabras del Hijo de Dios. El que dice, yo soy la verdad, dijo esto. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo dijeron a Cristo, que él recibió su poder de Beelzebú, o sea, el de Satanás. ¿Lo van a decir a nosotros? Cristo dice naturalmente que sí. En el versículo 7, ahora empezando la nueva sección, Dios usa su propio ejemplo. Debido a la oposición de su propia casa, Él la deja, abandonando a su pueblo desamparado. Seguramente Él lo hizo con un corazón roto, porque era la amada de mi alma. Vamos a leer el siguiente pasaje, empezando con versículo 7. Dice Dios, he dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto la aborrecí. ¿Es acaso mi heredad para mí como ave de rapiña de varios colores? ¿Están los aves de rapiña por todos lados contra ella? ¡Id! Reunid a todas las bestias del campo, traedlas para que la devoran. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Fue hecho una desolación, llora sobre mí desolada. Todo el país ha sido desolado porque no hubo nadie a quien le importara. Sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. Han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzaos, pues, de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Hay una palabra que Jesús habló en los evangelios que nos incomoda y tratamos de evitar. La palabra es aborrecer. 14 de Lucas, versículo 26. Apúntelo. Dijo Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Recuerdas como peregrino en el libro de John Bunyan? Aquí en la radio han presentado una drama sobre este libro, El Peregrino, el progreso del peregrino. Como él abandonó a su esposa e hijos en la ciudad de la destrucción, cuando emprendió su viaje a la ciudad celestial, ¿te acuerdas? No te hagas culpable por cambiar el vocabulario de la Biblia solo porque te incomode, amigo mío. En el versículo 7, Dios, con un aborrecimiento bíblico,
entregará a los que él ama profundamente en manos de sus enemigos, porque ha sido rechazado airadamente por ellos. Ruegan contra él como un león, en lugar de estar gimiendo como ovejas sumisas, necesitadas de su dirección y protección, como habla versículo 8, mi heredad fue para mí como león en la selva. La palabra aborrecer hay que explicar. En la Biblia difiere de nuestro uso común hoy en día. Hay que explicar eso. Solamente porque no se refiere a las emociones. No es una palabra de las emociones. Con el corazón él ama a su pueblo, pero le trata como uno que aborrece. Personalmente conozco el caso de algunos padres que se enfadaron con sus hijos porque iban a ir a la obra misionera a otro país. ¿Sabe cómo dijeron? Nos aborrecéis, nos vais a dejar, les dijeron. Hasta nos quitáis a nuestros nietos y os los lleváis lejos de nosotros. En verdad, ellos usaron correcta y bíblicamente la palabra aborrecer. ¡Nos aborrecéis! Claro, no habían perdido nada de su afecto para sus padres, pero sus acciones alejando los nietos y yendo a un país misionero era un acto de aborrecer bíblicamente. No era una emoción, era el acto de alejarse de sus padres físicamente. Eso es lo que Jesús quiso decir en su mandato de aborrecer a la familia. Lo he hecho claro, espero que sí, para que vea que nuestras acciones tienen que agradar al Señor y solamente a Él. Y la familia, los seres queridos que sí los amamos en nuestro corazón, pero el acto es para agradar a Dios, tenemos que abandonarles físicamente para servir al Señor. En la Biblia este acto se llama aborrecer. Espero que lo he explicado. Y con esta palabra vamos a terminar el estudio de hoy. Espero que entienda entonces lo que quiere decir Jesús cuando dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que quiere decir. No es que vas a tener un odio en tus emociones, no los vas a querer como nunca. Pero el acto que tú haces, ellos lo interpretan como aborrecer. Pero que me entiende, he intentado de explicarlo lo que la Biblia quiere decir. Y por eso estamos, ¿verdad? Para poder ser avisado de lo que encontramos en el mundo, lo mismo que está encontrando Jeremías el profeta. Y con estas palabras me despido por lo pronto y vamos a estar muy pronto otra vez con vosotros. Que Dios os bendiga.